Continuando con la historia, vemos a Mio inclinarse junto a Ces mientras lo cura, murmurando con voz entrecortada que cada piedra mágica resuena y es atraída por la persona que la cristalizó, recordando que gracias a que aquel día intercambiaron sus piedras pudo encontrarlo. Mientras lo arrastra con esfuerzo, le confiesa que su piedra dentro del bastón le avisaba de que algo pasaba, se sentía alterada como nunca antes, así que tuvo suerte de haber llegado a tiempo. Sin dudar, añade que tomará prestada la piedra que trae consigo, suponiendo que con eso Comet-kun entenderá la situación. Entonces, usando el báculo de Ces, activa magia de tierra y hace surgir unas escaleras de roca permitiéndole subir con su montura mientras carga el cuerpo malherido de su compañero. Ya arriba, mientras lo acomoda, Mio con su aspecto peculiar se pregunta en voz baja por qué, si ya lo curó, no despierta, y sin poder evitarlo las lágrimas comienzan a rodar por su rostro. El tiempo avanza, y en el reino humano vemos a Comet convocar de emergencia a las 6 estrellas. Con un tono cargado de odio, declara que Mio usó su piedra, lo que de inmediato alerta a todos, pues significa en otras palabras que algo le sucedió a Ces. Enseguida añade que irá al árbol del mundo, pero Arch lo detiene exigiendo calma y que esperen la opinión del obispo Ako-sama antes de actuar. Aún así, se muestra más enojado de lo normal, al punto de dejar escapar un aura intimidante que inunda la sala, hasta que Fia interviene rápidamente para calmarlo a él también. Sol, con Temple sereno, menciona que irá a informar directamente a Eccles-sama sobre la situación. Mientras tanto, Comet, totalmente fuera de sí, golpea las paredes maldiciendo una y otra vez. Arch observa la escena y comenta que jamás había visto a Comet tan enfurecido. La chica agrega que, en realidad, él actúa con seriedad y madurez solo para ocultar su timidez, pero que siempre anda buscándonos y cuidando de todos. Recuerda haber escuchado de Mio que aquella vez también se había enfadado mucho, el caso del asesinato en la familia del varón. La narración nos traslada 10 años al pasado, donde un grupo de niños se encuentra alrededor de una fuente. Murmuran entre ellos, señalando a otro pequeño, dicen que ese es Comet, el protegido del obispo Eccles, que carga un bastón especial y personalizado, y que se cree la gran cosa por llevarlo. Se burlan también de que el obispo Eccles es famoso por su avaricia y su amor por el dinero, y que resulta extraño que se haya encariñado con él en lugar de con los hijos de familias importantes como las suyas. Uno de los niños, con el rostro lleno de resentimiento, comenta que segaramente le llenaron los bolsillos a ese obispo, que sus padres no tienen vergüenza y que Comet ocupa un lugar que no le corresponde. Justo en ese momento aparece Sol, en su versión infantil, saludando amablemente, lo que hace saltar a los demás de susto. Con voz firme, Sol les reprocha que inventar chismes sobre los otros es vergonzoso y que deberían dejar de hacerlo. Los niños, molestos, se levantan y deciden irse, maldiciendo por lo bajo. Entre ellos, se revela que el chico que más se quejaba no es otro que Krunelson en su infancia. Sol, sonriendo, le dice a Comet que se tomó la libertad de espantarlos, pero este responde con frialdad que los deje, que hablen toda la basura que quieran, porque al final ninguno de ellos tiene padres. La escena cambia a las instalaciones de la iglesia. Vemos a Arch, también niño, saludando a los demás y anunciando que Ako-sama no podrá asistir, que será otro día de estudio por su cuenta. Comet, irritado, replica que ya son varios días en que el obispo se desentiende y pregunta qué tanto hará, mientras Arch, calmado, responde que no tiene idea. Comet refunfuña diciendo que Arch parece el único que se toma en serio lo de estudiar solos y pregunta dónde están los demás. Arch explica que Mio dijo que, si estudiarían por su cuenta, prefería continuar con sus experimentos y seguramente está en el patio central. Allí, efectivamente, Mio se encuentra con Fia, vertiendo pólvora en el suelo con su aire despreocupado. Fia, con tono alegre pero preocupado, le pregunta por qué lo hace, recordándole que Ako-sensei ya la había regañado por su experimento anterior que provocó un incendio y que le advirtió que no lo volviera a repetir. Mio, haciéndose la tonta, finge sorpresa y responde que no recuerda nada, a lo que Fia insiste que no se haga la inocente. Mio ríe nerviosa y dice que solo fue un hechizo que se le escapó por accidente. Fia, perdiendo la paciencia, la agarra y la sacude, lo que accidentalmente provoca una pequeña explosión que lanza a ambas disparadas. Un tutor aparece gritando,
maldiciendo por lo que hacían, y las dos niñas huyen corriendo a carcajadas. Desde lejos, Comet las observa y comenta que otra vez van esas dos con sus experimentos, preguntándose qué habrán intentado esta vez. Cés, subido en un árbol, responde que se trata de una investigación para amplificar los efectos de la magia. Los chicos le preguntan qué hace allí, y Cés explica que el obispo Eccles le encomendó detener a Mio en caso de que sus experimentos se volvieran peligrosos. Comet lo encara, preguntando entonces por qué no la detuvo esta vez, y Cés responde que determinó que aún era seguro. Cambiando de tema, Cés menciona que Eccles-Ama le dio otra tarea, entregar una carta a Comet. Esta, según él, es una carta de desafío, pues Eccles cree que ya debería ser capaz de emitir un dictamen correcto, así que quieren ponerlo a prueba. Comet la toma con determinación. La escena se traslada a las afueras de una mansión. Allí, Comet y Mio se preparan para entrar. Comet la reprende diciendo que no fueron allí a divertirse y se pregunta por qué tuvo que ir acompañado precisamente de Mio. Murmura si fue por las quejas de las explosiones en el patio o si simplemente quieren encargarle a alguien más la responsabilidad de cuidarla para deshacerse de ella un rato. La seguridad los detiene, preguntando quiénes son. Comet responde con firmeza que son miembros de la iglesia y que fueron enviados a inspeccionar el cuerpo de la baronesa. En ese momento se presenta un hombre, Ostea, capitán de la unidad especial de la iglesia y buen amigo de Eccles. Tras escuchar, uno de sus subordinados protesta, diciendo que solo son unos niños, pero Ostea lo corrige y le ordena no subestimarlos, aunque son estudiantes de la escuela teológica. Los 6 respaldados por el obispo Eccles ya dominan la magia de purificación y, además, la magia regenerativa, lo que los sitúa al nivel de un sacerdote. Aunque en formación, son considerados diáconos. Mio sonríe con aire travieso y dice que es increíble, mientras Comet añade que ya deberían dejarlos pasar. Una vez dentro, el hombre se disculpa con ellos, explicando que avisó que vendrían personas muy jóvenes, pero que sus hombres no se esperaban algo así. Mio, con la curiosidad de una niña, observa las pinturas y alfombras del pasillo, comentando que es un lugar lujoso. Comet, más serio, observa también y añade que el dinero siempre va a parar a donde ya hay dinero. Ostea agrega que el barón Vulcan no solo es dueño de esa mansión, sino también de gran parte de las tierras alrededor y que antes fue sacerdote, aunque abandonó sus votos. Mio, sorprendida, pregunta qué significa eso de persona secular y Comet le explica que es quien renuncia a la iglesia para regresar a la vida común. Ostea agrega además que la esposa fallecida del barón también era considerada secular y que independientemente del estatus, todos los cuerpos que alguna vez usaron magia curativa deben ser inspeccionados por la iglesia. Comet puntualiza que es una regla creada por temor a que los secretos de esa magia se filtraran. Mio, como niña curiosa, se asombra cada vez más. Ostea prosigue. Todo lo que tenga relación con la magia curativa debe ser regulado por la iglesia y usarla sin su permiso constituye un grave delito. Finalmente, llegan a los aposentos donde los recibe la condesa Flonia, visiblemente irritada, preguntando cuánto más la harán esperar, que organizar un funeral digno requiere tiempo y que cómo piensan responsabilizarse si su hermana no puede recibirlo. Ostea se disculpa, aclarando que recién llegaron quienes harán la inspección. La condesa, incrédula, estalla al ver que son unos niños, preguntando qué están pensando. Comet, molesto, responde que siempre es lo mismo cada vez que lo miran. El barón Vulcan interviene para calmarla, explicando que son personal enviado y capacitado por la iglesia y que deben confiar en ellos. Ostea, inclinándose, lamenta su pérdida. En ese momento otro hombre, visiblemente impaciente, se dirige al capitán preguntando si al fin harán la inspección del cuerpo. Este confirma que sí, y el hombre, presentado como Genet, replica que ya quiere irse porque tiene asuntos que atender. Ostea le recuerda que la ley dicta que debe quedarse hasta terminar la investigación. Genet, irritado, alega que le incomoda estar encerrado con un cadáver y que no tiene nada que ver con eso, que debería poder pagar para marcharse. En ese instante aparece la jefa de sirvientas, quien se presenta y asegura que dejará a la señora en sus manos. Ostea explica que fue precisamente la señora Lennon quien descubrió el cuerpo de la baronesa Miseli, como cada noche, le llevaba agua a su habitación, pero al no recibir respuesta y encontrar la puerta abierta, decidió entrar, hallándola sin vida. La autopsia clínica es el procedimiento médico que permite confirmar la causa de la muerte de una persona,
ya sea por enfermedad o por un evento traumático, sin necesidad de que exista sospecha legal. El médico examina cada detalle del cuerpo para determinar la causa, la hora aproximada del fallecimiento y descartar muertes no naturales. Las autopsias no solo sirven para esclarecer muertes, también han sido clave en la historia de la medicina, pues gracias a ellas se descubrieron enfermedades como la tuberculosis o el infarto al miocardio, ayudando a mejorar la práctica clínica en los vivos. Tiempo después, más calmados, vemos a los chicos inclinando sus cabezas para dar sus respetos al cuerpo de la baronesa antes de iniciar la inspección. Comet, con semblante serio, pregunta si se sabe si la señora sufría o había sido afectada por alguna maldición. Ostea responde con firmeza que no, que de acuerdo con lo dicho por el barón Vulcan no padecía de nada en particular. El barón, un tanto dubitativo, agrega que quizá ella realmente no era consciente de algo así. Ostea explica que, al no tener nada concreto, fue reportada a la iglesia simplemente como una muerte natural de algún tipo. Mio, observando con sus ojos curiosos, comenta sorprendida que entonces, por lo que entiende, ella murió anoche, ¿verdad? Lo que significa que no falleció en otra parte fuera de allí ni que movieron su cuerpo después. Todos voltean a ver a la criada, pero Ostea rápidamente aclara, dirigiéndose a Mio, que no, desde que fue encontrada ha estado en su cama y no hay reportes de que nadie la moviera. Mio, con gesto intrigado, replica que entonces tienen algo extraño, lo cual alerta a todos los presentes. Comet se acerca y observa el cuerpo con detalle, señalando que, después de haber pasado ya tiempo desde su muerte, la piel en la parte posterior debería mostrar un cambio evidente de color por el livor mortis si no se había movido, pero en el caso de la señora el color no ha cambiado casi nada. Tras la muerte, el cuerpo pasa por varios cambios que ayudan a estimar el tiempo del deceso. Uno de los primeros es el livor mortis, que aparece a los 30 minutos como manchas rojizas o moradas en las partes bajas por acumulación de sangre. Al inicio pueden moverse si se cambia la posición del cadáver, pero pasadas 12 a 24 horas se vuelven fijas, revelando tanto la hora como la postura en que murió la persona. Poco después surge el rigor mortis, la rigidez de los músculos causada por la falta de energía en las fibras, que comienza entre las 2 y 4 horas. Se completa hacia las 12 y desaparece tras 1 o 2 días cuando la descomposición avanza. Estos fenómenos, junto con el enfriamiento del cuerpo, algor mortis, forman parte de los signos clásicos que los médicos forenses usan para reconstruir la cronología de la muerte. Ostea, alterado y con tono autoritario, grita al soldado Lawrence, miembro de la unidad especial de la iglesia, exigiendo explicaciones y recalcando que no necesitan incompetentes ni mentirosos, que confirme si la vigilancia de la habitación fue tan perfecta como se reportó. Lawrence, rígido, responde que sí, que tal como se informó, siempre estuvieron presentes en cada visita de familiares y allegados. Ostea, conteniendo su enojo, menciona que de acuerdo, y da por concluida esa parte retirándose unos pasos. Comet reflexiona en silencio, sospechando que si eso es cierto, pero es interrumpido por Mio, quien mientras realiza un examen abdominal comenta que siente algo extraño. Comet, presionando con sus propias manos el abdomen de la difunta, confirma que sí, que se siente raro, está muerta, así que la resistencia no debería variar de esa manera, pero claramente hay algo allí. Ostea se aproxima, intrigado, y pregunta qué sucede. Comet explica que hay una diferencia notable en la resistencia ejercida entre el lado derecho e izquierdo del abdomen. Mio, con una sonrisa traviesa, replica elemental, mi querido Watson, mientras toma sin permiso una aguja de sangría y la introduce directamente en el cuerpo. La sangría fue una de las prácticas médicas más extendidas de la antigüedad y la Edad Media, basada en la teoría de los 4 humores propuesta por Hipócrates y difundida por Galeno. Se pensaba que la salud dependía del equilibrio entre la sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y que un exceso de alguno de ellos causaba enfermedades. Para restablecer la armonía, los médicos extraían sangre del paciente, creyendo que así se eliminaba lo dañado del cuerpo. Durante siglos se utilizó para tratar todo tipo de males, desde fiebre hasta migrañas,
y llegó a ser tan común que prácticamente ningún tratamiento médico estaba completo sin una sangría. Sin embargo, con los avances de la medicina y el estudio anatómico, esta práctica se fue descartando al demostrarse que no tenía fundamento científico e incluso podía debilitar y poner en riesgo al paciente. Hoy en día, solo se conserva en situaciones muy específicas, como el tratamiento de la policitemia vera, una enfermedad en la que el cuerpo produce demasiados glóbulos rojos. Los presentes se alteran y la cuestionan sobre qué está haciendo, a lo que ella responde sin perder su peculiar actitud: un experimento. La condesa Flonia, indignada, estalla diciendo que por más que Mio intente escudarse en su posición de maga, lo que acaba de hacer es imperdonable, que está profanando el cuerpo de su hermana y que informará de inmediato a la curia pontificia. Comet interviene con calma, afirmando que esta vez el experimento de Mio fue exitoso, mientras en su mente empieza a comprender la verdadera intención de la carta de desafío: ponerlo en una situación límite para obligarlo a realizar un dictamen correcto. Entonces explica en voz alta que las agujas de sangría se clavan con suma facilidad apenas con un poco de fuerza, pero aquí hay resistencia inusual, los músculos abdominales no están en el sitio donde deberían estar. Ostea, confundido y con creciente tensión, le pregunta a dónde quiere llegar con todo esto y si acaso tiene relación con la filtración de los secretos de la magia curativa. Comet, con determinación, responde que podría solicitar a la curia pontificia la emisión del permiso especial número 42. Ostea, alterado por la mención, pregunta si realmente es necesario. Comet, sin dudar, continúa: sí, lo es, porque después de todo la señora no murió de causas naturales. Puede que no estén frente a una fuga de información sobre magia curativa, pero sí ante una situación casi igual de seria. Entonces, con voz firme y resonante, sentencia: ella fue asesinada. La condesa horrorizada refuta con la voz quebrada, preguntando cómo podía atreverse a decir que su hermana había sido asesinada, a lo que Comet responde con calma que antes de dar una explicación definitiva le gustaría resolver unas dudas y que, si le permiten, hará algunas preguntas. Genet, nervioso, se cruza de brazos diciendo que si ya acabaron con la inspección mejor terminen, que no entiende qué está pasando y solo quiere irse a casa, dudando de que el chico pueda realmente resolverlo. Pero Comet le asegura con firmeza que por supuesto que sí, que además ellos también desean terminar rápido e irse, iniciando con su primera pregunta: si la señora Miseli había tenido alguna lesión grave en el pasado. El conde responde que entre entrenamientos y misiones su vida en la iglesia fue dura, pero que no recuerda nada realmente grave y que normalmente entre ambos se curaban, a lo que la condesa añade que durante su infancia tampoco, pues provenía de una familia de condes. Comet asiente. Serio, diciendo que lo entiende, y pasa a la segunda pregunta: si en días recientes la señora había tenido irregularidades con su menstruación, como que se haya extendido demasiado o con sangrado abundante. La criada levanta la mano explicando que ella atendía todas sus tareas y cuidados, y que la señora ya había pasado por su periodo ese mismo mes. Genet, cada vez más inquieto, interrumpe diciendo que no entiende a dónde quiere llegar con esas preguntas, que simplemente no puede soportarlo más. Pero Comet replica que la siguiente será la última, justo cuando Lawrence entra con pasos firmes entregando el permiso especial número 42 solicitado minutos antes, lo que sorprende a Comet, pues entre la burocracia y los debates siempre lleva tiempo, a lo que Lawrence informa que el obispo Eccles consideró que sería necesario y lo pidió con antelación, dejando a todos atónitos y en especial a Mio, quien sonríe ampliamente y alaba lo genial que es el obispo por anticiparse. Comet suspira con cierto decaimiento, murmurando para sí que Cés estaba equivocado, que esto nunca fue un desafío real, que ese sujeto era demasiado sobreprotector, pero sus pensamientos se interrumpen con una fuerte discusión entre la condesa y su criada. Flonia acusa que fue ella quien encontró el cuerpo de su hermana, recordando que quienes asesinan suelen ser los mismos que anuncian haber hallado el cadáver, y como ella estuvo en la mansión del conde sin coartada alguna, sus sospechas estaban fundadas. La criada, indignada, replica que se equivoca, que no tenía motivo alguno para asesinar a la señora, y además recuerda que en vida la difunta se mostraba cada vez más angustiada por las exigentes peticiones de la condesa respecto a los regalos que debía enviar a la casa del conde, presiones que le generaban serios aprietos. Flonia, molesta, pregunta qué tiene eso que ver con el asunto, pero la criada señala: cree que esas tensiones pudieran derivar en una disputa que acabara con la vida de la señora Genet, proveedor de la mansión y un tercero aparentemente neutral.
Interviene para decir que sabe bien lo que pasaba entre ambas mujeres, pero que la condesa Flonia no tenía nada que ver con la muerte, aunque el varón de inmediato lo contradice, acusándolo de haber sido el quien gestionaba los préstamos y compras que pedía Miceli, llenándose los bolsillos gracias a las exigencias de la condesa. Y que por eso ahora la defendía. Añade que, como la situación ya era una carga insoportable, si Miceli no podía seguir con los pagos, no sería raro que eso hubiera provocado una disputa entre ambos. El ambiente se enciende, pero Ostea levanta la voz pidiendo calma antes de que la discusión se descontrole, y Comet aprovecha para intervenir, señalando que ahora más que nunca debía hacer su última pregunta. Antes de que Mio y él llegaran, ¿hubo alguien que se acercara al cuerpo de la señora y que además pudiera usar magia curativa? Ostea responde que ellos, aunque pertenecen a la iglesia, solo son soldados y no tienen la capacidad de sanar, lo cual deja solo a una persona posible. El varón Vulcan. Con tono firme y decidido, Comet concluye que el culpable es el varón, señalándolo frente a todos. El acusado, con calma inicial, pide que esperen, admitiendo que sí puede usar magia curativa pero insistiendo en que culparlo no tiene sentido y que todo eso es una broma de mal gusto, a lo que Ostea responde que Comet debe explicarse. El chico, sin dar detalles todavía, le pide a Mio que introduzca otra aguja en el abdomen pero en el lado contrario, lo cual ella acepta sin titubear. Esto provoca la furia repentina del varón, que estalla prohibiéndoles profanar más el cuerpo de su esposa y jurando que, aunque sean niños, no lo perdonará, ordenando que los detengan, pero Comet, imperturbable, saca el permiso especial 42 y declara que cuentan con el respaldo directo de su santidad el Papa, que normalmente estaría prohibido pero que ahora tienen autorización incluso para realizar una autopsia. La autopsia es el procedimiento mediante el cual se abre el cuerpo de un ser humano para estudiar su estructura interna, esclarecer las causas de enfermedad o muerte y, en muchos casos, servir como herramienta científica y docente. Se practica desde la antigüedad, con registros en Egipto y Grecia, y alcanzó su consolidación en el Renacimiento con figuras como Andrés Vesalio, quien estableció las bases de la anatomía moderna. A lo largo de la historia también tuvo un papel cultural, como en Japón, donde pasó de ser un tabú para convertirse en recurso académico en el siglo XVIII. En diferencia con la autopsia clínica, esta tiene un alcance más amplio, utilizándose también con fines legales, científicos o académicos. En cambio, la clínica se centra en confirmar la causa de muerte en un entorno médico y aportar información útil para la práctica hospitalaria. Mio continúa el procedimiento introduciendo la aguja y explica que usó la misma fuerza que antes, pero esta vez apenas penetró superficialmente en los músculos bajo la piel sin avanzar más. Entonces señala el sitio donde introdujo la primera aguja y, al hacerlo, la aguja penetra con facilidad hasta provocar un visible chorro de sangre. El varón, temblando, intenta desviar la atención diciendo que es obvio que salga sangre si se clava una aguja en el abdomen, pero Comet, con determinación, toma la aguja y se la clava a sí mismo en su propio abdomen, replicando que deje de decir tonterías o que al menos demuestre fundamentos en sus palabras. Al retirar la aguja y mostrarla, se ve que no contiene sangre, y con la ayuda del capitán queda claro que apenas había una mancha mínima en la punta, sin flujo alguno. Ostea, con gesto sombrío, admite que es verdad, hay un poco de sangre, pero no lo suficiente para hablar de circulación normal. Mio reacciona enseguida curando la herida de Comet mientras sonríe y le dice que se vio genial, aunque no debió esforzarse tanto porque pudo haberse perforado algo dentro, y él, con una media sonrisa cargada de recuerdos dolorosos, responde que sigue siendo un mocoso que se deja molestar por los adultos impertinentes y que lo siente, agradeciéndole al mismo tiempo. Retomando, Comet les dice a todos con firmeza que ahora debe haberles quedado claro. En el abdomen de la señora Miceli faltan músculos y sangra con demasiada facilidad de un solo lado, lo que significa que esa zona fue destrozada. Ostea, tenso, le pregunta qué pasó exactamente, y Comet revela que no murió de causas naturales sino que fue apuñalada con un objeto filoso y murió desangrada, explicando que su cuerpo no presentó los cambios de color en la piel trasera porque ya no había suficiente sangre, y que las heridas habían sido curadas de forma superficial solo para ocultarlas, volviendo la mirada hacia el varón y preguntándole si tiene algo que decir al respecto. El varón, cada vez más horrorizado, cae de rodillas temblando, mientras la condesa lo acusa entre lágrimas de haber sido él, y Comet añade que seguramente lo hizo por la razón más común,
dinero, a lo que el hombre, derrotado, confiesa que sí, que aunque era noble su título era el más bajo y su posición siempre fue débil. Que las finanzas de su familia eran un desastre sin salida y que aunque intentó solucionarlo, Miceli seguía derrochando en regalos para el conde, confesando además con amargura que su verdadero sueño era ser mago, pero que lo obligaron a casarse, robándole su futuro y su orgullo. Entonces, con el rostro lleno de lágrimas, se derrumba admitiendo que no le quedó más salida. En ese momento, Comet recuerda un recuerdo doloroso de su infancia, viéndose demacrado mientras una mujer le decía que ojalá no hubiera nacido porque arruinó todo, y en el presente grita con ira que esas lágrimas son desagradables, que solo lo lamentará porque fue descubierto, y que lo que realmente le da asco es ver a alguien incapaz de cuidar de su familia, diciéndole que no tiene derecho a llorar porque es un criminal. La condesa añade que su hermana sí había notado ese remordimiento, que por eso el varón siempre llevaba colgada al cuello la piedra mágica con la que solía hacer hechizos, y que en realidad Miceli había estado presionando a la curia pontificia para que él pudiera volver a sus filas, enviando los regalos a través de Genet como sobornos para los jerarcas, y que ella solo había querido ser la intermediaria para proteger la reputación de su hermana. El varón, roto, grita el nombre de su esposa entre sollozos, pero en un arrebato vil toma a Mio del cabello usándola como rehén, exigiendo que tiren las armas mientras la amenaza con un cuchillo, y todos los presentes, atónitos, obedecen soltando sus bastones. Sin embargo, Mio con reflejos rápidos saca su propia arma y se corta el cabello liberándose, mientras Comet se reincorpora con decisión, preparando un hechizo justo cuando el varón lanza uno también, provocando un choque de energías que estremece el lugar. Hasta que en medio del destello llegan las otras estrellas y, uniendo su magia, neutralizan al varón dejándolo fuera de combate. Tiempo después, Ostea organiza a sus subordinados y agradece a Comet, pidiéndole que se retire a la sede, a lo que éste responde que no fue nada, que solo vino porque se lo pidieron. Intrigado, Ostea le pregunta por qué hacen inspecciones tan diferentes, pues en otras basta con unos hechizos y si no hay reacción se confirma la muerte, pero gracias a sus métodos esta vez se descubrió la verdad, a lo que Comet, encogiéndose de hombros, dice que no lo sabe, que solo sigue lo que su profesor enseña. Despidiéndose con seriedad, quedando a solas, Ostea piensa que Eccles es aún más misterioso y fascinante de lo que creía y que Comet, aunque apenas un niño, ya posee un conocimiento y habilidad extraordinarios, sintiendo que las cosas se ponen interesantes. Mientras tanto, con las 6 estrellas reunidas, Fia observa el cabello cortado de Mio prometiendo arreglarlo al volver, pero ella, con su habitual tono alegre, dice que lo convertirá en aretes para conmemorar el día. Comet, molesto, pregunta qué hacen todos ahí, y Arch responde con calma que no estuvo mal, que el profesor les dijo que usaban el permiso 42 y podrían estar en peligro, así que debían vigilarlos. Mientras Fia agrega que no hay nada de malo en estar feliz por la ayuda, provocando que Comet se sonroje y moleste aún más. La condesa y compañía se acercan entonces para agradecerles con reverencias por haber resuelto el misterio de la muerte de Miceli, despidiéndose con gratitud. Tiempo después, en las afueras, Arch propone que no siempre podrán contar con Eccles, así que deberían intercambiar sus piedras mágicas para poder detectar si alguno corre peligro, ya que cada piedra resuena con su creador y revela su condición incluso a distancia. Todos aceptan la idea y hacen el intercambio. Comet declara solemnemente que ese será su juramento, que son 6 estrellas que forman una sola y que nunca se separarán, a lo que los demás responden afirmando con fuerza, mientras él piensa que está de acuerdo porque, después de todo, ellos son su familia. La escena regresa a la fuente frente a la iglesia, donde el joven Crunelso y sus amigos murmuran sobre lo ocurrido, diciendo que las 6 estrellas son increíbles y que el culpable fue un secular que volvió a usar magia, a lo que Crunelso, enojado, replica que no es gran cosa, que él podría hacer lo mismo si le dieran un encargo similar, pero de repente es interrumpido con la presencia de nada más y nada menos que Autumn, el cual le dice con una melodía: Lo siento, tenía que hacerlo. Se parece mucho a Autumn, los que entendieron la referencia. Quien le dice con voz seductora que sabe que es capaz de lograrlo y más.
que no dude y lo siga, prometiéndole el poder que ansía. Los niños observan con admiración el resplandor que lo envuelve, y la escena salta al presente, mostrando a Crunel su adulto de pie, sudando y con lágrimas frente a una figura imponente, escuchando una voz que lo llama a acercarse más. De regreso al reino élfico vemos a Corone usando el estetoscopio con un paciente mientras el líder elfo pregunta cómo se encuentra el pecho de Ike después de lo sucedido, a lo que ella con tono alegre responde que parece que por ahora está bien y no tiene el temible neumotórax del que habló el amo, lo que reconforta a todos al escuchar la mejora. Sin embargo, Ike se culpa diciendo que es su responsabilidad que el prisionero escapara, pero el capitán le responde que no se preocupe, que nadie habría esperado una bomba y que lo importante es entrenar más para que no vuelva a suceder, a lo que Ike responde decidido que lo hará, mientras Corone piensa que también debe esforzarse mucho más. La escena cambia mostrando a Amami siendo cuidado por Saya, quien con tono preocupado practica ligaduras hasta que nota una respuesta en él y avisa de inmediato a Corone. Entonces Amami despierta como si hubiera estado durmiendo por largo tiempo, sorprendiendo a todos y reuniéndolos con alegría a su lado. Ya más tranquilo, Amami se disculpa por haberlos preocupado. Alec le explica que estuvo con fiebre todo este tiempo. Corone se responsabiliza por su poca habilidad y Saya también se culpa por la ineficiencia de su poder curativo, pero Amami sonríe y les agradece diciendo que hicieron un buen trabajo. Además pregunta si Corone revisó el brazo de Juno, a lo que ella responde que sí, aunque le pide que lo revise él también más tarde. Al intentar agradecer a Saya, Corone la interrumpe diciendo que efectivamente ella ha estado aplicando magia de purificación desde la cirugía, lo cual sorprende a Amami porque al mirar su herida nota que no hay pus ni erupciones y que apenas tuvo síntomas de infección, por lo que agradece profundamente a Saya, quien nerviosa le dice que no hace falta. Corone añade que Chloe también lo vigiló toda la noche, y al preguntar por ella, aparece hablando desde el techo junto a su araña invertida explicando que debe evitar hasta el mínimo rayo de sol. Amami le agradece por ayudar en la cirugía y cuidarlo, pero Chloe resta mérito diciendo que lo suyo fue trivial comparado con Senpai y el hijo del dragón de la locura, quienes también lo acompañaron toda la noche, lo que conmueve tanto a Amami que rompe en llanto agradeciéndoles entre lágrimas, aunque el dolor en su brazo lo interrumpe y Alec le pide que se recueste de nuevo. Entonces Chloe le ofrece probar una técnica secreta vampírica que les permite succionar sangre sin que la víctima lo note, y al aplicarla en su brazo logra que el dolor desaparezca como una anestesia local, lo que asombra a Amami al ver semejante magia. Chloe explica que se inspiró al ver cómo Senpai usaba algo llamado anestesia, y Amami se maravilla diciendo que es increíble. Corone, mirándolo fijamente, le confiesa que aunque se alegra de que confiara en ella se sintió insegura, ansiosa y asustada, por lo que quiere aprender y practicar mucho más para no volver a sentirse así, pidiéndole que le siga enseñando, a lo que él sonríe aceptando, mientras Alec entusiasmado se suma diciendo que él también, pero la reina dragón interviene recordando que no es una competencia. Finalmente aparece Normin preguntando por el estado del sensei y poco después llegan más figuras, entre ellas la reina elfo, la canciller e incluso el dios del bosque, todos ansiosos por conocer la condición de Amami tras su recuperación. La historia nos lleva a la isla del principio, donde el colega doctor de Amami se encuentra realizando una cirugía de apéndice. Una vez terminada, en la sala de espera anuncia que lo siente por la demora, pero la operación fue un éxito y el niño duerme plácidamente. El padre le agradece con un apretón de manos llamándolo su héroe, pero el médico responde que no exagere. El hombre insiste en que si alguna vez tiene problemas, solo lo diga y él verá qué puede hacer, a lo que el doctor, medio en broma, le pide que si tendrá libre el fin de semana cuide de su hijo mientras él debe realizar cierto estudio de campo. La escena cambia al doctor inspeccionando la isla, mientras en el hospital los pueblerinos comentan sobre él. Uno dice que solía ir a tomar una copa con el doctor, pero sospecha que se escapó para ir en busca de Amami Sensei, y que no quiere decirlo, pero seguir con eso no es sano. De regreso con el doctor, lo vemos inspeccionando unas ruinas mientras habla por celular con alguien desconocido, a quien menciona que encontró un Sekkan-Tou. Describe que son como amuletos contra el mal, colocados al final de caminos o bloqueos abruptos, ya que esos lugares atraen espíritus malignos, pero si están en una curva de cara al mar sirven para proteger la isla de demonios que llegan con los fuertes vientos o tifones, incluso de los rayos.
Su interlocutor, Natsume-san, confirma la información y agradece el contacto, mientras el doctor a su vez le agradece por regalarle tiempo a pesar de su posgrado. Natsume dice que investigar el folclore de la isla siempre le llamó la atención, en especial las leyes de la isla Seiwa y el Kamikakushi, el dios oculto. Le pide además que visite un santuario abandonado, aunque admite que quizá ya ni se pueda llamar santuario, pero promete que lo sorprenderá. El doctor se adentra cada vez más siguiendo las indicaciones de Natsume, quien le explica además el término Ryoujin, lo contrario del Kamikakushi, algo así como Dios invitado, y menciona a los famosos Namaaje. A partir de ahí habla de distintas deidades de islas vecinas, hasta llegar al caso de esa isla en particular, donde existe la deidad Bose, que se manifiesta en el último día del Obon con un extraño ritual relacionado con la salud. Finalmente, el doctor arriba a la extraña estructura, pero la encuentra vacía, como si hubiera desaparecido por completo. Junto con Natsume razona que un rayo fuerte pudo destruirla, aunque la coincidencia de que solo ocurriera allí, sin otros casos similares en islas vecinas, resulta demasiado extraño. El doctor reflexiona que nunca creyó en leyendas ni mitos, pero ahora se abre un nuevo panorama de dudas. ¿Dónde demonios está Amami? La narración cambia al otro mundo, en la biblioteca de la iglesia, donde un par de individuos conversan con formalidad. Una de ellas menciona que recibió un informe que jamás pensó recibir. Vemos también a Elton, acomodando libros, preguntando qué informe puede ser tan importante como para retrasar una reunión de la facción Kabaz. El otro hombre responde que tiene que ver con el sacerdote que arruinó el asunto con los elfos, aquel sacerdote de rango bajo. Elton responde que hay un malentendido. El fallo de Crunelso en el árbol del mundo lo hizo bajo las órdenes de Eccles, así es como él lo recuerda. El hombre insiste en que no todo fue movido por Eccles, pero Elton sonríe desquiciado y replica que seguramente se lo está imaginando, a menos que tenga un registro que lo respalde. El hombre lo corta diciendo que, sea como sea, incluso si fue una trampa contra Eccles, el verdadero problema comenzó después. Para encargarse del error de Crunelso, una de las 6 estrellas fue movilizada. Al parecer lo trajeron en estado crítico, sin detalles claros porque aún no ha despertado ni se sabe si lo hará, pero no es difícil intuir que se vio envuelto en una fuerte batalla en el árbol del mundo. La mujer presente agrega que batalla es poco, y que aunque sería divertido ver caer a las 6 estrellas tras su repentino ascenso, ya no lo es y eso arrastra a una guerra con los elfos y dragones. Elton, con una sonrisa torcida, añade que las guerras no estallan por tan poca cosa, pero reconoce que fue un error grave de las 6 estrellas que deberían hacerse responsables. La escena cambia de nuevo a las 6 estrellas, donde Cés está siendo curado personalmente por el arzobispo Eccles, logrando que despierte y alegrando a todos. Eccles, con tono calmado, le pide que no se mueva mucho y pregunta cómo se siente, pero Comet lo interrumpe preguntando qué pasó exactamente en el árbol del mundo. Cés, aún aturdido, dice que de qué habla y por qué le pregunta sobre el árbol del mundo. Comet insiste diciendo que no puede estar bromeando, y Nio agrega que no recuerde que casi lo matan unos elfos oscuros. Cés, con tono serio, se disculpa pero asegura que no recuerda nada. Eccles interviene diciendo que no se preocupen, que no es extraño que un golpe fuerte en la cabeza provoque pérdida temporal de memoria. La amnesia retrógrada es un trastorno de la memoria que aparece con frecuencia tras un traumatismo craneoencefálico. La persona tiene dificultad para recordar hechos ocurridos antes del golpe. El lapso de olvido puede ir desde unos meses hasta varios años, e incluso abarcar décadas en casos excepcionales. En general, cuanto más cercano sea el recuerdo al momento del trauma, más difícil resulta evocarlo, mientras que los sucesos más lejanos suelen mantenerse. Este fenómeno se conoce como gradiente temporal, aunque no siempre se presenta. Eccles agradece el compromiso y sacrificio de Cés y le pide que descanse. Poco a poco todos se retiran, excepto Mio, que menciona que se quedará un poco más a su lado. El resto de las 6 estrellas aprovecha para preguntar a Eccles si Cés estará realmente bien. Uno de ellos añade que, de ser posible, le gustaría que alguien de la tribu Uhat lo confirmara. Fia interviene, preguntando si acaso es posible encontrar a alguno de esa tribu y, además, traerlo hasta allí. Comet responde que en realidad ya tienen a uno cerca. Genet, el asistente de su santidad el Papa, es un Uhat. Aclaración: al parecer,
Las personas de esta tribu poseen el poder de entrar en la mente de los demás o la habilidad de curar problemas neuronales. Lo curioso es que mencionan a Genet, la misma persona que hace 10 años estuvo involucrada en el caso de la mujer asesinada por el varón, como miembro de esta tribu. Esto plantea la duda de si se trata de alguien distinto, o si en esos 10 años obtuvo ese poder de alguna forma. El profesor reconoce que es cierto, pero duda, ¿en verdad crees que nos lo prestarían tan fácilmente? Eccles, sin embargo, asegura que verá cómo hacer para que un Uhat evalúe a Ses, aunque mientras tanto lo preocupante es no saber qué le sucedió realmente. Fia recuerda que fue Mio quien reaccionó de inmediato a la señal de la piedra mágica y que ella asegura haber visto a Ses atado por elfos oscuros. El profesor se sorprende, elfos oscuros cerca del árbol del mundo, ¿no se supone que su relación con los elfos es pésima? Comet interviene con sospechas, ¿y si no es el árbol del mundo quien mueve los hilos, y si es otra fuerza? Fia apunta que podrían ser intrigas de los cardenales que desprecian al sensei. Ars menciona entonces a la facción Kavas. Comet reflexiona, un momento. Si quisieran atacarnos vilmente por la espalda, podrían hacerlo aquí mismo, dentro del reino. ¿Qué necesidad tendrían de actuar fuera, con todos los problemas que eso conlleva? Eccles asiente, reconociendo que tiene razón, debemos cambiar nuestra forma de pensar. Algo debió ocurrir en el árbol del mundo, algo que justificara atacar a Ses allí mismo. Antes de que puedan seguir debatiendo, la conversación es abruptamente interrumpida por la llegada de un hombre que se presenta como Tyron, oficial de la Inquisición. Con un grupo de guardias detrás, anuncia con voz firme: Arzobispo Eccles, usted es sospechoso de herejía. En este mismo momento queda bajo arresto. En este punto nos encontramos en el juicio de Eccles. Para esto se introduce alto lore de la iglesia de este mundo, haciendo caso a varios comentarios con la manera en la que resumo. Ahí les va la versión que quieren. Estos son los malos, somos los buenos, estamos en un juicio, existe varias facciones, el dinero lo es todo fin. Continúa desde este minuto en pantalla. Para los que quieran entrar en inmersión, ahí les va. La historia de la iglesia y la magia curativa. Durante la era en que la humanidad era oprimida por las otras razas, Dios le otorgó a Clemenneus, el fundador, uno de sus milagros. Posteriormente, él reunió a 10 discípulos con lo que sentó las bases de la iglesia. La iglesia, como resultado del milagro llamado magia curativa, se convirtió en una pieza fundamental en la reconstrucción de las relaciones entre la humanidad y las demás razas en medio de la propagación de una maldición a escala mundial conocida como la calamidad. Al ser la única entidad capaz de realizar tan descomunal milagro, la Iglesia se posicionó como la organización central de la humanidad, experimentando una expansión y desarrollo sin precedentes. Después de la calamidad, la Iglesia se transformó en una organización colosal y se convirtió en el epicentro indiscutible de este mundo. El actual sistema de la Iglesia es un sistema centralizado. En la cúspide se encuentra el Papa, seguido por 10 cardenales, una estructura que toma inspiración en su fundador, Clemenneus, que acogió a 10 discípulos que recibieron sus enseñanzas. Los cardenales son elegidos por el Papa como sus más altos consejeros, tras un riguroso proceso de selección que evalúa su carácter, ética y los conocimientos de las enseñanzas de la Iglesia de los candidatos. Este proceso implica que los candidatos deben ir ascendiendo por la jerarquía de la Iglesia, comenzando en lo más bajo como diáconos, para después subir a sacerdotes, obispos, arzobispos hasta llegar a cardenales. Sin embargo, en los últimos años ha habido una creciente tendencia a realizar nombramientos de cardenales basados en las dinámicas de facciones dentro de la Iglesia. Como resultado, tanto el proceso de selección como el rol de los cardenales han experimentado cambios en comparación a como era en el pasado. En el año 01 del calendario sagrado, cuando Clemenneus dejó este mundo para unirse con Dios y rezar por la eternidad, la Iglesia, bajo el liderazgo de los discípulos que dejó, continuó controlando el poder del gran milagro que se le otorgó con la responsabilidad de velar por el futuro de la humanidad. Al mismo tiempo, se dedicaron a difundir su doctrina entre todos los estratos sociales de la humanidad. En esa época, las cosas cambiaron, pero tampoco tanto. La persecución y la discriminación hacia los humanos por parte de otras razas aún persistían con fuerza. Es por ello por lo que una mayor entre fue lo más importante para ellos. La raza humana, cooperación y unidad para castigar severamente a aquellos que se desviaran de las doctrinas dejadas por Clemenneus y dar un ejemplo. Como resultado, la Iglesia estableció la Inquisición, una organización encargada de juzgar a los herejes. Esta organización
Al igual que la unidad especial de la Iglesia, están bajo la autoridad directa del Papa y por lo general, los magos no podían participar en sus actividades. Sin embargo, teniendo como cabezas visibles a los 3 cardenales anteriormente mencionados, son la facción que más representan las ideas del antropocentrismo dentro de la Iglesia. A diferencia de la facción Salom, que tiene una postura conciliadora y busca la armonía con las demás razas, o la facción Suimillar, que se centra más en legitimar y validar las enseñanzas de la Iglesia. La facción Khabasi ha adoptado un enfoque más directo y sin temor a usar la fuerza para resolver varias cuestiones políticas de la Iglesia. Por ejemplo, lo concerniente al control de los creyentes. Por esa razón, la facción Khabasi se ha distanciado completamente de las demás facciones internas y en cambio ahora ejerce una gran influencia en la estructura de la Inquisición, que debería responder únicamente ante el Papa. En la realidad, la religión influyó profundamente en la medicina y en la organización social. Con la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano, la atención a los enfermos adquirió un carácter religioso y surgieron hospitales ligados a monasterios. Aunque en la Edad Media la práctica médica mezclaba saberes útiles con creencias dañinas bajo el control de la Iglesia. Paralelamente, la herejía se consideró una amenaza al orden, lo que derivó en excomuniones, persecuciones y la Inquisición como mecanismos de control político y religioso. A lo largo del tiempo también aparecieron divisiones internas. En el cristianismo surgieron la Iglesia católica, protestante y ortodoxa, y dentro de la primera, órdenes como jesuitas o dominicos, que empezaron como comunidades de fe y terminaron ejerciendo gran poder espiritual y político. Algo curioso de esta época es que la herejía retrasó a la humanidad por mucho tiempo. Un ejemplo fue el caso de Miguel Servet, 1511 a 1553, médico y teólogo español que descubrió la circulación pulmonar de la sangre, adelantándose casi un siglo a William Harvey. Sin embargo, sus ideas teológicas, en especial la negación de la Trinidad, lo llevaron a ser acusado de herejía tanto por católicos como por protestantes. Finalmente fue capturado en Ginebra y condenado a la hoguera junto con sus libros, lo que hizo que su hallazgo médico quedara eclipsado durante años por la persecución religiosa. Elton, refiriéndonos de manera seria, el cardenal Cislar comienza tomando la palabra, pidiendo que no haya ideas equivocadas, pues Eccles ha sido convocado únicamente con el propósito de proteger y mantener el orden dentro de la Iglesia y de la humanidad. Eccles, con tono firme, responde que si aquello no es más que una artimaña, entonces han elegido el peor momento y, con intención de retirarse, se da media vuelta. Sin embargo, de inmediato es detenido por una mujer de la Inquisición que le apunta con un hechizo, exigiéndole que se detenga, afirmando que jamás había visto algo semejante y cuestionando cómo se le ocurre marcharse ignorando a la Inquisición. El cardenal, molesto, añade que es de muy mal gusto pensar que todo esto se trata de una artimaña en su contra, preguntándole si acaso cree que se aprovecharían de algo tan serio o si en verdad los considera estúpidos. Luego menciona que la Santa Serena vino expresamente porque existen graves acusaciones contra él, mostrando una corona de 5 puntas que llora como símbolo de los portadores de los 5 cuernos, quienes aceptan la gracia del Dios de la creación y tienen el deber de cumplir su rol como representantes divinos en este mundo. Para el cardenal, esto es una clara declaración de confianza y determinación, y recalca que el propósito de su Dios es crear un mundo de paz infinita para la humanidad, preguntándole entonces por qué Eccles busca obstaculizar esa gran tarea. Con serenidad, Eccles responde que la respuesta a esa pregunta es tan evidente que no ve razón para repetirla, y afirma que jamás haría algo semejante. Con calma, exige que le expliquen por qué se le acusa de algo tan exagerado. Es entonces cuando la eminencia Ecourt interviene, afirmando que existen 4 cuestiones preocupantes relacionadas con el que deben ser discutidas. La eminencia Cupra toma la palabra y menciona la primera, el abandono de uno de sus subordinados, Crunelson. Según explica, este no completó el tratamiento en el árbol del mundo y escapó, quedando a su suerte en un lugar plagado de criaturas peligrosas, como dragones. Cupra acusa a Eccles de haberse desentendido o ignorado a propósito esa responsabilidad y le señala que esa falta podría llevar al reino al borde de una crisis, dándole a los enemigos un pretexto para vengarse. Por ello, al menos una disculpa apropiada debería ofrecer. Ante esto, Eccles se inclina con serenidad, disculpándose sinceramente por lo sucedido, lo que genera expresiones de satisfacción en la facción Khabasi e incluso en la Inquisición, aunque las 6 estrellas no ocultan su enojo.
Después, Eccles continúa diciendo solemnemente que jamás anticipó que el discípulo de la eminencia Sislar resultara tan inadecuado para esa tarea, lo que enciende aún más la ira de todos los presentes. Con calma, Eccles agrega que tiene otros asuntos que atender y pregunta si puede retirarse. La facción, indignada, lo acusa de atreverse a hablar así, pero Eccles les recuerda que la misión le fue asignada durante el concilio de cardenales con la facción Cabas presente, y que allí mismo se le dijo que su acompañante sería Crunelson debido a sus logros, asegurándole que podía dejar todo en sus manos. De no ser así, jamás habría dejado a un lado a las 6 estrellas para llevar consigo a un desconocido en una misión de tal importancia. Por eso, si lo único que pretenden es retorcer sus palabras, no ve necesidad de permanecer más tiempo. La eminencia Cupra, con evidente enojo, responde que aunque Crunelson no fuera un subordinado directo, estaba bajo su mando y la responsabilidad recae sobre él. Eccles replica con calma que, si las acciones de Crunelson repercuten en problemas para el reino, él será el primero en dar un paso al frente para defender a todos. Pero insiste en que no es su responsabilidad la incompetencia de Crunelson ni las irregularidades cometidas bajo las órdenes que los cardenales mismos dispusieron. Si realmente quieren encontrar responsables, sería más productivo que comenzaran cuestionando sus propias órdenes. Ante esto, la eminencia Eckurt estalla en cólera, declarando que ya basta y que esta audiencia está enfocada en las acciones de Eccles. Entonces plantea la segunda cuestión, su supuesta participación en el gran incendio ocurrido hace unos días. Explica que Berna, actualmente en prisión, ha presentado una apelación contra la unidad especial de la Iglesia, en la que acusa directamente al arzobispo de haberlo empujado a iniciar el incendio. Según la apelación, Eccles y las 6 estrellas sabían lo que iba a ocurrir y lo dejaron actuar. Eckurt exige una respuesta. Con total calma, Eccles responde que le parece sorprendente que se tomen en serio las palabras de un pirómano y no las suyas, siendo él precisamente quien lo capturó. Eckurt insiste, preguntándole si acaso no podría haberse evitado el daño. Eccles responde que, en efecto, sí, pero solo si el cardenal Nosap hubiera hecho su trabajo. Le recuerda que él es el encargado del Distrito Sur, donde se encuentra el barrio de Burdeles, y que, si hubiese disciplinado y corregido la conducta de Berna a tiempo, nada de esto habría ocurrido. Luego añade con ironía que, aunque Nosap sea uno de los cardenales más antiguos, quizá el lugar en el que él se encuentra sentado ahora mismo sería más adecuado para él. Eckurt, fuera de sí, lo acusa de no solo provocar la ira de los dragones, sino ahora también de querer abrir conflictos internos entre los cardenales. Eccles, manteniendo su calma, responde que si tiene pruebas que respalden tales acusaciones, las presente. Y, cambiando el enfoque, llama la atención a la santa, preguntándole cuánto tiempo más seguirá apuntándolo con ese hechizo. Usted no es ni cardenal ni miembro de la Inquisición, dice, ¿qué autoridad cree tener para tratarme de esta manera? Sería tan amable de abandonar el recinto. La chica de la Inquisición, alterada y aún con el hechizo preparado, recibe una orden del cardenal y se retira lentamente, aunque no sin antes dirigirle a Eccles una mirada cargada de odio. Una vez fuera, el cardenal explica que ella posee un fuerte sentimiento de rivalidad hacia él y que por esa misma razón le pedían su cooperación, sospechando además que fue por ella que Eccles accedió a presentarse sin causar mayores problemas. Sin embargo, agrega con enojo que aún no han terminado, y que es momento de abordar la tercera cuestión preocupante relacionada con la anterior, el supuesto líquido sospechoso al que todos, arbitrariamente, han llamado agua sagrada. Con serenidad, Eccles responde que no hay nada misterioso en ello, que simplemente se trata de agua bendita, algo conocido desde tiempos antiguos y utilizado por las personas en zonas rurales como un método de desinfección para sus heridas, algo muy común. El cardenal, incrédulo, replica que realmente cree que esa explicación es suficiente para ellos. Entonces Cupra, con tono irritado, acusa a Eccles de haber manipulado a los habitantes de los barrios bajos, logrando que hicieran todo lo que él pedía, recolectaban frutos de los árboles, los convertían en agua y luego, con la aprobación de alguien de la iglesia, proclamaban que esa agua poseía divinidad, todo para montar un fraude que va en contra de los deseos de Dios. Eckurt se suma a la acusación afirmando que utilizó a Berna para producir ese agua y que después quiso provocar el incendio para borrar todo rastro de la farsa.
Eccles, manteniendo la calma, responde que todo aquello suena a delirios absurdos y les pregunta si acaso tienen pruebas que respalden esas acusaciones. El cardenal, desafiante, replica que si piensa que son delirios, entonces tal vez deberían ir a buscar esas pruebas, le complazca o no, y lo reta preguntándole qué hará cuando finalmente se las muestren. Ante esto, el rostro de Eccles se transforma en una mezcla de serenidad y odio contenido, y responde con voz grave que ahora entiende lo que está ocurriendo, ya sospechaba algo extraño desde que los vio a todos reunidos allí, porque desde el inicio nunca tuvieron la intención de que esto fuera una audiencia oficial de la Inquisición. Lo que hicieron fue montar una farsa, usando el nombre de la Inquisición como fachada para chantajearlo con rehenes. Entonces, pregunta directamente qué es lo que realmente quieren de él. El cardenal aplaude con cinismo, diciendo que ha entendido rápido, y pasa a la cuarta y última de sus preocupaciones. Tras lo ocurrido con Crunelson, una de las 6 estrellas regresó del árbol del mundo en estado crítico, y no puede evitar preguntarse qué habrá sucedido allí. Asegura que no deja de pensar en ello y que, seguramente, Eccles también siente la misma curiosidad, ya que no es el tipo de persona que ignoraría lo sucedido a uno de sus preciados subordinados. Por lo tanto, lo conmina a investigar en profundidad qué se esconde detrás del fracaso de Crunelson, asegurando que eso es lo que haría un verdadero humano. Mientras tanto, en el árbol del mundo, Corone se encuentra retirando con cuidado los puntos de sutura de Amami. Con satisfacción le anuncia que ha terminado, y él, alegre, le responde que la herida ha sanado perfectamente y que ha recuperado la movilidad, dándole las gracias por su dedicación. Ella, sonrojada, responde que es ella quien debe agradecerle por haber confiado en su capacidad. Chloe interviene con entusiasmo, diciendo que esos resultados son fruto del esfuerzo constante en sus prácticas y reconoce que Corone es la que más se ha esforzado. Amami coincide y añade que lo más importante al realizar una sutura es tener buenos fundamentos y manejar correctamente el hilo, animándolas a seguir practicando. Las chicas, motivadas, aseguran que lo harán, y Saya, un poco tímida, pregunta si puede unirse también a los entrenamientos. Amami, con su tono alegre característico, le responde que por supuesto, que todas son bienvenidas. La escena cambia a una reunión solemne en el árbol del mundo, donde la reina dragón enfatiza que, más que enfocarse en los desastres ya ocurridos, lo verdaderamente importante es descubrir quién está moviendo los hilos de todo lo sucedido. Alec, visiblemente enojado, jura que lo hará pagar cuando lo descubra. La reina elfo toma la palabra y añade que todos tienen claro que la persona detrás de esto es alguien de gran importancia, razón por la cual esta vez el árbol del mundo debe ser firme y decidido en resolver el asunto. Declara que la prioridad máxima es reunir todas las pistas posibles. En ese momento, la canciller informa al líder elfo que debe organizar un equipo de investigación y asumir el mando de la operación. Sin embargo, todo es abruptamente interrumpido cuando un informante de la guardia entra con tono severo anunciando que el arzobispo Eccles ha regresado. La mirada de todos se dirige hacia la entrada, donde aparece Eccles acompañado por 2 de las 6 estrellas. En el reino enano, una voz desesperada grita con pánico que ya es suficiente, rogando a Dosatulzamá que se detenga. Frente a ella vemos a un enano minero maldiciendo mientras sus manos tiemblan. Con el rostro endurecido afirma que si él no termina el trabajo, ¿quién más se encargará de mantener a todos? A lo lejos, una joven lo observa con lágrimas en el rostro, incapaz de intervenir. Tiempo después, la misma chica aparece con determinación, abrigada en medio de una tormenta, impulsada por la urgente necesidad de buscar ayuda. Visualizando la ruta, fija su mirada en el árbol del mundo y murmura que ese es su objetivo. Sin embargo, la tormenta arrecia y, buscando refugio, decide ocultarse en una cueva, donde suspira aliviada, sonriendo al decir que al menos tuvo la suerte de encontrar ese lugar. Pero su alivio se rompe al instante, una criatura con cuerpo de serpiente y rostro de león aparece ante ella. Aterrada, grita y huye a toda prisa. El ser, confundido por el chillido, se revela como el mismísimo dios del bosque.
La chica corre sin detenerse, pero en medio de la lluvia resbala y se golpea violentamente contra un árbol, sufriendo una grave herida en el rostro. Con lágrimas de dolor y desesperación, pide perdón a sus compañeros antes de desmayarse, justo cuando el dios del bosque decide llevársela consigo. De regreso en el árbol del mundo, Fía recuerda las palabras de Eccles durante la audiencia: investigar cualquier cosa relacionada con Cés. Lo dijo como si fuera lo más fácil del mundo, pero era evidente que la vigilancia sobre ellos sería constante. Preocupada, comenta que además Eccles fue solo a esa audiencia y pregunta si eso no es peligroso. El profesor responde que si los envió a investigar es porque confiaba en que estaría bien. Fía suspira y sugiere buscar algo de comer, pero sus pensamientos son interrumpidos por la llegada del dios del bosque, cuya presencia alerta de inmediato a los humanos. El dios, con semblante preocupado, deposita a la chica herida en el suelo. Ella, exhausta, agradece por haber sido rescatada y pide perdón por haberse asustado tanto, comprendiendo al fin que la criatura era amable. Luego, cae de rodillas, agotada por el dolor, pero piensa con firmeza que no debe rendirse, que debe ver a Normin-sama. Fía se acerca con voz tranquila y ofrece curarla, pero los elfos los miran con odio y niegan tajantemente: sus costes son excesivos, dicen, no dependerán más de humanos, su reino se encargará de todo. Sorprendida, Fía pregunta cómo piensan hacerlo. En el interior del reino, dentro de una improvisada sala de emergencias, Corone entra preguntando si hay alguien herido. Saya, sorprendida, nota que hay humanos cerca, a lo que una de las elfas responde afirmativamente y pregunta por Amami-sama. Corone explica que Alec ordenó que, mientras hubiera humanos en el reino, él debía resguardarse en el área de los dragones. Allí vemos a Amami, oculto y preocupado, preguntándose si Corone y las demás estarán bien, confiando en que el pequeño las vigilará. Alec lo interrumpe, asegurándole que ya le avisarán si algo ocurre, pero que por ahora él es la prioridad. Si lo descubren, se convertirá en su principal objetivo y no permitirá que eso ocurra. Amami, sin embargo, replica que si hay personas enfermas o heridas, lo mejor sería que se quedara para ayudar. Alec insiste en que será solo por poco tiempo, que nada malo sucederá. De regreso a la sala de emergencias, Corone revisa a la chica herida y piensa con ansiedad que debe detener la hemorragia, aunque no sabe si podrá manejar algo tan delicado. Recuerda que no pueden llamar al amo ahora, no con humanos merodeando. Le pregunta a un guardia dónde se encuentran los humanos y este responde que están en la entrada del castillo. Advierte que si ellos tratasen esa herida, podrían usarlo como pretexto para exigir cualquier cosa, recordando que los incidentes de las explosiones y la fuga del convicto podrían estar relacionados con esos mismos humanos. Chloe, con valentía, dice que espera no sonar imprudente, pero que la vida es mucho más valiosa que cualquier cosa, deben permitir que los humanos la atiendan. La chica lastimada, con lágrimas, se niega, asegura que eso solo traería problemas para todos, pues el reino humano exigiría una compensación imposible de pagar. Confiesa que quizás se está aprovechando del árbol del mundo, que abre sus puertas a todos, pero ruega que la dejen así. Corone, mirándola, recuerda las palabras de Amami: nunca abandones a tu paciente. Golpeándose el rostro para tomar valor, le pide perdón por hacerla preocupar y, con determinación, declara que será ella quien la trate. Luego ordena a Saya y Chloe que deberían ocultarse, pues no pueden quedarse allí. Saya se rehúsa, no piensa huir más. Chloe, firme, asegura que su espíritu inquebrantable jamás le ha permitido retirarse y le pide a Corone que le dé las instrucciones necesarias. Con determinación, Corone pide a Chloe que use la técnica secreta, mientras ella prepara agua hervida para limpiar la herida. Al aplicar el líquido, la herida comienza a sangrar menos. Corone murmura que ojalá tuviera más solución salina y le pregunta a la chica si le duele. Ella, con entusiasmo, responde que no. Corone continúa dando instrucciones y pide la ayuda de Saya, pero justo en ese momento los humanos irrumpen en la sala. El guardia, furioso, les grita que no tienen autorización para entrar al castillo y que se larguen inmediatamente, sorprendiendo a todos. Corone, suplicante, exclama que aún no ha terminado el tratamiento,
pidiéndoles que al menos la dejen terminarlo. Fía, con tono sarcástico, comenta que ya ve, así que eran ellos quienes iban a tratar a la herida, a lo que Corone, molesta, replica que es ella quien la está atendiendo. Cambiando su tono, pregunta incrédula si de verdad puede hacerlo, recordándole que pertenece a la gente bestia, dudando de lo que podría lograr. Luego señala que la otra chica es la que está usando magia de purificación. Saya, sin alterarse, responde con calma: Fía-senpai, soy yo, agradezco mucho su ayuda durante mi época en el seminario. Fía, con desdén, recuerda que si no está equivocada, Saya como diácono pasó a ayudar a ese tal Crunelson y de inmediato pregunta cómo llevan el tratamiento. Corone, concentrada, responde que ahora que la herida ha sido limpiada y purificada, solo resta detener la hemorragia y suturar. Pero Fía la ignora y le dice a su compañero que no hace falta pedir aprobación del sensei para intervenir. El hombre asiente y, sin más, recita un hechizo de curación, impactando de lleno en la herida y cerrándola de golpe, aunque dejando una cicatriz grande y notoria. Corone, sorprendida, observa cómo la herida deja de sangrar, mientras el hombre con tono de superioridad asegura que eso era todo, y añade que deberían haberles pedido a ellos que la trataran desde el inicio, pues así habrían evitado todo, y termina diciendo con frialdad que su decisión le ha molestado mucho. Sus palabras generan una fuerte tensión entre los humanos y el guardia. La chica enana interrumpe, agradeciendo con voz sincera: se encuentra bien, todos la han salvado, y ruega que no peleen entre sí, pues ya verán de qué manera compensar al reino humano. Pero las 6 estrellas responden que no es necesaria ninguna compensación, que lo hicieron por simple capricho, dejándola exenta de cualquier pago. A lo lejos, el Slime que había observado toda la situación finalmente se tranquiliza. Tiempo después, más calmada, la enana pide ver a Normin-san, asegurando que tiene algo importante que pedirle, y se disculpa por no haberse presentado antes. Su nombre es Parla, esposa del rey Dosatul, hijo de Normin-sama. Corone, impresionada, reacciona con asombro al darse cuenta de que se trata de la reina de los enanos. Parla explica que sabe que han ocurrido muchas cosas desde su llegada, pero aún así necesita que la guíen hasta él. La escena cambia mostrando a Normin reuniéndose con Parla, ambos se saludan cordialmente, pero la mujer no tarda en interrumpir con voz cargada de preocupación: Dosatul padece el mal del mazo. Corone, confundida, pregunta qué significa eso, y Parla responde, cada vez más alterada, que es cuando los dedos comienzan a entumecerse y se pierde la capacidad de usar cualquier tipo de herramienta. El mal del mazo significa el fin de la carrera de cualquier artesano, y para los enanos, que dependen de sus manos, es aún peor, puede ser una sentencia de muerte. Sin la fuerza de Dosatul-sama no podrán obtener adamanto, lo cual significaría la ruina para la vida de todos. Con voz alta y desesperada, Parla suplica que están en un predicamento y que por eso vino hasta allí, porque cree que Normin es el único que puede salvarlos, rogándole que regrese con ellos. Pero Normin, con voz apagada, responde que desafortunadamente tiene las manos llenas de trabajo y que hace ya mucho tiempo dejó de ser un rey. Sus palabras llenan de tristeza a Parla, hasta que Corone interviene mencionando que, aunque es una pena, debe haber algo más que puedan hacer. En ese momento aparece el pequeño Hug, corriendo y gritando mamá, saltando a los brazos de Parla y fundiéndose con ella en un abrazo lleno de lágrimas y cariño. Conmovida, Parla dice que no sabe cuántos años han pasado desde la última vez que lo vio, recuerda que le dio permiso de ir con su abuelo porque estaría solo, pero confiesa que lo ha extrañado profundamente desde entonces. Con ternura, le pregunta cómo ha estado. El niño responde con naturalidad que ahora está bien, aunque hace poco sufrió apendicitis, pero Amami Sensei y las demás lograron quitárselo. Sorprendida, Parla pregunta de qué está hablando. Corone explica que se refiere a su amo, y añade que sería bueno que también revisara su herida, pues quizá él conozca cómo tratar el mal del mazo. Renovada con una chispa de esperanza, Parla pregunta emocionada si habla en serio, si esa gran persona realmente podría tener una solución. Corone, sonriendo, la anima diciendo que vayan a verlo, porque su amo es realmente increíble. Mientras tanto, las 6 estrellas se reúnen con Eccles para preguntarle cómo le fue en la audiencia. Él responde que mereció la pena, pues lograron aclarar algunos malentendidos mientras avanzaban con las negociaciones, y luego les pregunta cómo les fue a ellos.
Ellos contestan que dirían que bien. Fia añade que aún no tiene del todo claro lo que realmente sucedió con Cés, pero puede hacerse una idea de las cosas. Asegura que, de estar en su lugar, no se habría quedado de brazos cruzados, y advierte que ese reino está realizando tratamientos distintos a los que normalmente emplea la iglesia. Mira al sensei y, seria, concluye que no cree que sea bueno quedarse más tiempo allí, dejando a Eccles visiblemente preocupado.